o animaluji wonojel nim elenek chu riishimole Guatemala kami qaqusachi wuchi wonojel wisamaj xqib'anqi ri'ixoqi chupam chuchri pandemia. Nuestro pueblo se enfermó. Algunos murieron, otros fueron sumidos en el miedo o el duelo, otros sufrían el dolor del pasado, agravado por el dolor del presente. Pero resistimos. Como mujeres mayas nos hemos organizado para curar y sanar a nuestras comunidades durante milenios. CACLA es una red de mujeres mayas guatemaltecas que, en sus propias palabras, busca sanar los traumas históricos, individuales y colectivos productos de las violencias, fortalecer capacidades para la misión de la vida y generar acciones para el bienestar y la vida plena de las mujeres mayas generadoras de cambio y sus pueblos. Hermelinda Maxul es la directora, socia fundadora y terapeuta social de CACLA. Por años han tenido trabajo organizativo en el centro, occidente y parte del norte del país. Ella explica que el eje del trabajo es el derecho de cada quien de vivir la plenitud de vida. Para el pueblo maya, la vida es integral, ¿verdad? Y entonces, pero una dimensión fundamental es la espiritual. Y la espiritual tiene que ver con las energías, ¿verdad? Para nosotras, el centro energético y los rituales, ceremonias que se hacen, tienen que ver con esto. También para recobrar esa visión que se tiene de la vida. Porque, digamos, en la conexión energética, en las ceremonias, en los rituales, un primer punto que recordamos es que nosotras como seres humanos, o la especie humana, o la persona en lo individual, solo es un elemento de todo lo que es el planeta, de todo lo que es el universo. Y que su vida depende de cada uno de estos elementos. Nosotros como CACLA hemos aprendido a ver la sanación desde 4 dimensiones, que es la integralidad del ser humano, ¿verdad? La parte de mental que tiene que ver con nuestras creencias, nuestra memoria histórica, nuestras percepciones de nosotras mismas o de nosotros mismos, las ideas irracionales que hemos adquirido a través de la educación o a través de los mensajes de consumismo que nos bombardean los medios de comunicación. También viene la parte emocional, ¿verdad? El hecho que le digan a uno, sos tóxica, cuando el término inicial está herido, tiene una herida emocional y está sangrando, no ha cerrado un duelo, no ha procesado un trauma. Hay un montón de cosas que tienen que ver dentro de la parte emocional y que no se ve. Seguidamente venimos con la parte física. Todas estas creencias y todas estas partes emocionales tienen un impacto en la parte física. Los riñones, las rodillas, la presión alta, las enfermedades terminales, ¿verdad? Las enfermedades crónicas como la diabetes. Hay un montón de enfermedades que nos vienen a decir a nosotros que hay cosas que sanar dentro de la historia del ser humano. Y viene la parte espiritual, que es la pérdida de valores y de la capacidad de tener contacto con la naturaleza, con los demás seres, verlos como superior, ver el ser humano como un superior ante toda la creación, pues esto lo hace la cultura occidental. Pero en la tradición, en las comadronas, en nuestros ancestros, en nuestras abuelas, en nuestras mamás, pues esto dice, mira, hay que tomar agua, hay que tomarse ese té, hay que meterse al tujo, tenés que caminar, tenés que hacer tu faena, tenés que pedir perdón, te tenés que hincar. O sea, hay un tratamiento integral dentro de todo esto. La importancia
importancia de la sanación, del autocuidado para el fortalecimiento de los movimientos es central. Los cuerpos de las mujeres históricamente han sufrido distintas violencias, opresiones, las huellas del patriarcado en nuestra historia limitan la plenitud del ser de las mujeres. Y entonces es central porque volvemos a nuestros cuerpos, volvemos a la medicina de la tierra, volvemos a la medicina de los pueblos y por medio de ella encontrar vías para la liberación de corazón, mente, cuerpo. Las comunidades mayas en Guatemala enfrentan capas históricas de trauma. Durante el conflicto armado, el gobierno y las fuerzas paramilitares llevaron a cabo masacres y violaciones masivas en una campaña de genocidio reconocida internacionalmente. Los niños cargan con las heridas de sus madres y de sus padres. Los árboles genealógicos son torcidos por las ramas faltantes de las personas asesinadas. El esfuerzo por honrar a la memoria histórica y lograr la justicia se da mientras se siguen cometiendo nuevos crímenes contra los pueblos. Nos hemos dado cuenta en Caclá de que pues las secuelas de ese conflicto armado no solo están en las personas que vivieron directamente la guerra, sino está en toda la población. Y también podemos explicarnos por qué, porque como ya decía Hermelinda, todo es energético. Hay personas que no tuvieron ningún evento traumático personal, pero sin embargo, cuando se ha hecho el trabajo de sanar las emociones, de sanar traumas, esas cosas también surgen en las personas que no vivieron directamente la guerra. Entonces, la guerra es un trauma colectivo de todo el pueblo de Guatemala y en todos los pueblos que viven una guerra. Estos traumas se vuelven tramas históricas. Entonces estas tienen que ser tratadas específicamente. Podemos decir que el racismo y la discriminación han sido cuestiones muy fuertes a través de la historia de nuestros pueblos especialmente, y la violencia que se ha recrudecido, el maltrato, la falta, digamos, de acceso a varias situaciones en las necesidades primordiales que prácticamente los pueblos no tienen la capacidad de poder vivir a plenitud por todo esto que el sistema ha impuesto en nuestra vida, el consumismo, y entonces vienen a crearse otros males, la patología social que llamamos nosotros. Entonces las más inmediatas que necesitaríamos seguir sanando son el racismo y la discriminación, pero actualmente podemos hablar de la pobreza, de la violencia y, digamos, la pérdida de valores. Sanar heridas tan profundas requiere generar confianza, animar a las mujeres a compartir un dolor profundo, a crear espacios seguros que permitan la sanación colectiva. Caclá había desarrollado formas efectivas de hacer esto cuando golpeó la pandemia. El gobierno guatemalteco impuso toques de queda que impidieron viajar de una comunidad a otra para poder trabajar con los grupos. Al igual que las mujeres, experimentaron crisis relacionados con la pérdida de medios de vida y sus seres queridos, violencia doméstica y enfermedades. Previamente a la pandemia, los servicios de salud en los territorios, comunidades, ya eran precarios. Durante la pandemia, esta situación se agudizó, siendo las mujeres defensoras, rurales, campesinas y sus comunidades las más afectadas, al no contar con servicios mínimos, los servicios básicos de salud. Y al contrario de recibir un apoyo, un sustento del
Estado, pues se acrecentó la criminalización y la represión en los territorios, porque justo en las comunidades que estaban defendiendo la tierra, el territorio, el agua, son lugares abandonados por el Estado. Y además se utilizaron estas estrategias como los toques de queda, también como el cerrar la posibilidad de encontrarse, como una manera también de reprimir a las comunidades y a las mujeres. Se vio afectada también su organización comunitaria. Se dio el espacio para la militarización, para el saqueo, para el despojo, para que las mineras o proyectos extractivos entraran sin dificultad. Entonces fue muy complejo, porque viviendo también toda la precariedad de los sistemas de salud, a la vez había un recrudecimiento de los extractivismos, de la represión y además de la violencia intrafamiliar, muchas veces dentro de las casas y los hogares. La sanación es un trabajo manual. Es el toque suave, la confianza de estar juntos y confiar lo suficiente como para hablar sobre sus pesadillas más oscuras. Es administrar remedios naturales con ceremonia y amor. ¿Qué sucede cuando no puedes estar ahí con personas que necesitan de tu ayuda? Cuando no puedes tocarlas, tranquilizarlas con tu mirada, darles el consuelo y el valor que se consigue del compartir en grupo y el ritual. Pudimos sortear la situación adaptándonos a la modalidad virtual. Eso nos permitió que el trabajo pues continuara de manera virtual. Yo creo que lo único que pasó es de que algunas de nuestras herramientas ya no las pudimos desarrollar de la misma manera, porque hay algunas herramientas que sí tienen que ser, por ejemplo, vivencial, presencial, por ejemplo, la danza y muchos ejercicios que involucran movimiento corporal. Esas herramientas no las pudimos del todo desarrollar a nivel virtual. Pudimos ver algunos desafíos, ¿verdad? Porque como era a nivel virtual, pues al principio de los talleres habían 35 mujeres conectadas. Pero como en nuestras comunidades la energía eléctrica, la señal de internet es muy deficiente, ese fue uno de los primeros problemas que tuvimos. Pero también es verdad de que algunas mujeres se conectaban a las 8 de la mañana, pero a las 10 de la mañana ya no estaban conectadas. Y de las que seguían conectadas no sabíamos a ciencia cierta si estaban al 100% atendiendo al taller, porque también tuvimos la desventaja de que tuvieron que atender las actividades en el mismo espacio familiar donde no habían condiciones ni físicas ni familiares, porque por ejemplo estaban conectadas en la cocina y ahí estaba sonando el radio, estaba encendida la televisión, estaban los hijos corriendo, jugando. Las respuestas surgieron del compromiso de CACLA de seguir trabajando a pesar del confinamiento. Enseñar a más mujeres a ser sanadoras en sus propias comunidades. Brindar a las mujeres herramientas para el autocuidado y la autosanación. Desarrollar sesiones virtuales que conectan a mujeres sin una proximidad física. Profundizar lazos espirituales y prácticas ancestrales. Redescubrir y aplicar los conocimientos antiguos a los apremiantes desafíos contemporáneos. En Pueblo Viejo también se ha hecho un trabajo muy interesante con las señoritas y los jóvenes a raíz de la pandemia. Ellos se organizaron, buscaron la manera de hacer coordinaciones con CACLA y con otras instituciones, pero lo que a nosotros nos consta es que ellos pudieron ir con las personas que estaban pasando penas de hambre, enseñarles a hacer sus propios huertos, a comer de su propia fruta,
a comerse los huevos de la gallina para que no vendan los huevos de la gallina ni la gallina, sino que pudiera ser también parte de su alimentación y de su sistema de resistencia y consistencia. Pues fue algo muy interesante que aquí en Pueblo Viejo se dio con la juventud, a trabajar los huertos y hacer coordinaciones para poder apoyar a familias que la estaban pasando con momentos muy difíciles, ya sea porque estaban enfermos o porque a raíz de no poder trabajar, pues no tenían de dónde obtener su comida diaria. La pandemia dejó heridas, pero también dejó lecciones. Crecieron CACLA y otras redes de curanderos. CACLA informa que cuando realizaron sesiones en línea, pudieron llegar a comunidades remotas, que hasta el día de hoy siguen siendo parte de la red. Si uno trabaja con mujeres de las comunidades, vemos que al principio las mujeres son, de cierta manera, muévase para acá, se mueve, voltéese, se voltea, hable, y es cuando menos hablan, ¿verdad? Pero cuando han pasado por algunos procesos, escuchan, hacen su propia reflexión, o les dejamos tareas por decirle, bueno, ahora se van a bañar con plantas, van a buscar esto, van a buscar aquello, van a tratar de preguntarle a sus papás. En el siguiente taller ya tienen cosas que contar y ya se ven como más apropiadas de su historia, con más seguridad en sí mismas, y esto pues es lo que vemos que sí están funcionando los procesos de sanación, ¿verdad? Las sesiones terapéuticas, las largas jornadas que hacemos, porque esto no es un momento, son horas, días que vamos atinándole poco a poco al espíritu de las personas para que se regenere. Entonces, una mujer que ha pasado por los procesos de CACLA, pues no vamos a decir que tiene la vida solucionada, pero sí tiene herramientas primero para manejar su propia emocionalidad, para evitar, para percibir cuando el peligro viene. La pandemia nos cambió la vida, y no solo durante los primeros meses de confinamiento e incertidumbre. A medida que se regresa a la normalidad, muchas personas aún luchan contra la pérdida, los efectos en la salud, el cambio en las situaciones laborales, la soledad y el miedo. También aprendimos algunas lecciones que cambiaron la vida y crearon un mundo. El papel profundo y omnipresente de las mujeres en el mantenimiento de nuestras sociedades, desde la producción de alimentos en el campo hasta la prestación de servicios básicos y especialmente en sanación y bienestar. Cuando retomamos la presencialidad, nos dimos cuenta de que las mujeres continuaban con el mismo interés, porque aunque a nivel virtual y aunque de manera parcial pudieron experimentar los beneficios de todo el trabajo que se hizo. Entonces ese trabajo se mantuvo y ahora pues digo que estamos ampliando más nuestro trabajo porque cada vez estamos llegando a nuevas regiones. Precisamente durante la pandemia nosotras extendimos nuestro trabajo hacia la costa sur, que fue un área nueva para nosotras, es un área donde no habíamos intervenido y sin embargo pues ahora tenemos un nuevo grupo de, por ejemplo, de terapeutas sociales en la costa sur. Creo que culturalmente se ha recargado en la mujer la obligación de traspasar valores, de crear a los hijos, de ver a los enfermos, de ver un montón de cuestiones, y automáticamente se ha endosado también esta responsabilidad de sanar. Y yo creo que las mujeres tenemos más capacidad de sensibilidad, no porque los hombres no lo tengan, sino las mujeres lo hemos desarrollado. Y como CACLA también hemos empoderado, hemos intentado que las mujeres recuperen su misión, sus poderes, su capacidad de sanar, pero también hemos intentado que vean a los hombres como sus iguales, ¿verdad? No como mi pareja que me manda o que me da estabilidad, sino como mi complemento. Esa es la palabra que nosotros usamos. Nosotros hemos intentado que también los niños y las niñas, los jóvenes, las señoritas también puedan hacer uso de su expresión, puedan ir empezando como a
a experimentar, a practicar la sensibilidad y todo este tipo de cuestiones energéticas que necesitamos desarrollar para poder hacer procesos de sanación. Todos los seres humanos traemos, de acuerdo a nuestros nahuales, de acuerdo a nuestra misión, de acuerdo a nuestras especialidades, tenemos la capacidad de sanar. Sin embargo, pues creo yo que en este caso las mujeres somos más capaces de expresar. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que muchas dolencias físicas o enfermedades físicas que ellas reportan al principio, al final de los procesos, ellas reportan una mejoría o una total superación de esas dolencias. Y esto se da porque precisamente las dolencias físicas que ellas padecen, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores de cuerpo y otro tipo de malestares, tienen su origen en las emociones que ellas han almacenado en su cuerpo. Y se hace un trabajo comunitario, inclusive con los bosques, con el agua, con todo. Y entonces eso genera otros referentes también en cómo construir, en cómo vivir. Digamos, estamos convencidas de cómo la energía se mueve. Entonces nosotras decimos que cuando una o varias personas sanan, van transformando lo que le llamamos campo mórfico, el campo energético. Ese es un punto en cómo nosotras vamos en los diferentes espacios, vamos transformando ese campo de manera que en el planeta cada vez haya más campo sano, campo armónico. Esa es una manera. El otro punto es que para nosotros también la sanación implica, la sanación no solamente es energética, sino que también es mental. Entonces, parte de los procesos que nosotras hacemos, nosotras decimos cómo ir quitando la basura que tenemos en nuestra mente. Información, creencias, por ejemplo. Tenemos creencias tan nefastas. Hay herramientas que utilizamos para eliminar todo esto y ubicar otro tipo de información, otro tipo de creencias, que eso es algo fundamental. Y parte importante para nosotras, el proceso de sanación cambia la visión y la posición de la persona. ¿Cómo puedo yo ver el mundo? ¿Cómo puedo ver yo la vida de otra manera? Y si cambio eso, también me posiciono de diferente manera. Por lo mismo, de esa manera es que creemos nosotras que le aportamos al cambio estructural.